Sean todos bienvenidos a un capítulo más de su podcast Onda Radioactiva, una manera distinta de hablar de radiología. Yo soy su amigo Francis Castro de Academia Radiológica. Y yo, Junior Jiménez, su amigo de siempre. Y como todos los viernes, hoy traemos un tema con el cliché de Junior sumamente interesante. Pero antes de empezar, ustedes saben que yo me cojo la primera media hora para hacer mi comentario. No, mentiré breve. Pero es básicamente para decir que los comentarios que hacemos aquí, o básicamente yo, que hago yo aquí antes de empezar, no lo hago o no lo hacemos a título personal. O sea, cuando alternamos una queja, hacemos un comentario, no lo hacemos a título personal, sino que lo que buscamos es dar a conocer a nuestro público, el fuerte de nuestro público, las necesidades o las inquietudes que tenemos, buscando que se mejoren. En uno de los videos pasados, nosotros hicimos un comentario alternando la queja de que caramba, nosotros queremos que estas asociaciones de los técnicos radiólogos en República Dominicana mejoren. Que un grupo tan pequeño, y digo pequeño porque en comparación con otras áreas como los contadores, abogados, somos muchísimo menos. ¿Cuántos somos? No sabemos. Ustedes sabían que no hay una asociación aquí en República Dominicana, y si lo tiene que lo traiga, una asociación de técnicos radiólogos que haya hecho un censo real, un censo serio de qué cantidad somos nosotros a nivel público y privado. A mí me hablan de que somos 6,000, otros dicen que somos cerca de 10,000, otros, pero no hay un número real de eso. O sea, aquí no hay una base asentada como la tienen la mayoría de colegios, dígase el colegio médico, las asociaciones médicas, el colegio dominicano de bioanalistas, que tienen en cantidad, y te saben decir, nosotros somos tantos, puede que varíen uno más o uno menos, porque tal vez falleció, porque está en formación o lo que sea. Pero nosotros hacemos la queja ese, mira, de que las cosas mejoren, no con deseo de atacar a nadie a título personal. Me han llamado tal vez diciendo, atentón amenazante, que ni voy a decir lo que me han dicho. La cuestión es que, señores, no lo cojan personal. Es que nosotros tratamos de ser la voz de aquellos que tal vez no pueden llegar al espacio, que aunque uno quisiera sacarle el tiempo, tal vez no lo tienen. Y eso es lo que nosotros hacemos. Bien. Entonces, entrando al tema, yo creo que esta va a ser la primera vez que públicamente se trae un abogado a hablar de radiología. Junior fue muy osado, diría yo, en traer un abogado a hablar de radiología. Ustedes dirán, ¿y dónde el derecho y la radiología se en esquina? Bueno, hoy nos vamos a dar cuenta. Entonces, hoy tenemos como invitado al doctor David Brens. Vamos a darle un aplauso, Junior. David Brens es un abogado de alta reputación en República Dominicana y que viene a hablarnos desde el punto de vista laboral, del derecho laboral. Para nadie es un secreto que la radiología tiene peculiaridades que tal vez no la tienen otras áreas del trabajo, y es que nosotros trabajamos con radiación. Y para nadie es un secreto que la radiación hace daño, siempre y cuando no se tomen en cuenta los protocolos, las directrices y los procesos de manera adecuada. Si usted no sabe proteger, si usted no conoce cuáles son sus derechos, sus deberes, pues lamentablemente esa radiación puede que haga su efecto, surja su efecto, sea a largo y corto plazo. Y por eso hoy, a este espacio, vamos a hablar sobre radiología y derecho laboral en la República Dominicana. Así mismo. Bien, este espacio llega a ustedes gracias a Oval Silhouette, balón intragástrico, tu mejor opción para la pérdida de peso sin cirugía. Y ya oficialmente le damos la bienvenida al doctor David Brens para que nos explique Claro que sí. de manera... Un abogado chocando puños. Eso se llama un abogado. Claro que sí, adaptado a la época, claro que sí. Junior, dale de una vez. Doctor, en República Dominicana existen disposiciones legales sobre los derechos que puedan defender a esta área de la salud, como son los radiólogos licenciados en radiología. Y médicos también, médicos radiólogos. Sí, iba a seguir detallando a enfermeras, o sea, en lo que engloba todo el personal del área de la salud. Todo el mundo de la radiología, ¿verdad? Sí, claro que sí. Saludo a este público maravilloso que les sigue a ustedes aquí en las redes sociales y los canales donde se encuentran transmitiendo. De verdad yo me siento sumamente honrado de estar aquí. Y gracias Para a usted. mí es un grato honor que ustedes me hayan tomado en cuenta para venir a dirigirme al público. Los conocimientos que humildemente tenemos sobre el derecho laboral y lo que tiene que ver con la materia que hoy estamos tocando, radiología, que aunque no soy médico ni experto, pero en el ámbito del derecho, que no puedo entrar en el tecnicismo, sí, que tiene que ver con el facultativo de esa área.
Como tú bien decías, me preguntabas que si existen legislaciones leyes en la República que Dominicana protejan a las personas que se dedican a la radiología. efectivamente. Bueno, en República Dominicana, tomando en cuenta que un radiólogo es un empleado de una institución, porque un radiólogo no es una persona que pone un centro de radiología para hacer radiología. Sí. Es un empleado o de un centro médico, o de un hospital, o de una Un centro policlínica. diagnóstico, una Un centro policlínica. diagnóstico, es decir, un empleado. Entonces, como empleado al fin, está regido por lo que establece el Código Laboral, que es la Ley 1692, que es el Código Laboral, y el Reglamento 258 de aplicación del Código. Las resoluciones del Ministerio de Trabajo, porque existe un reglamento de protocolo de salud emitido por el Ministerio de Trabajo, que es del año 2008, del 17 de octubre del año 2008. Entonces, eso regula el sistema laboral de estos profesionales de la radiología, porque necesariamente no tienen que ser médicos para ejercer la radiología. Sí, claro. Pueden ser Licenciados, hasta enfermeras o auxiliares de medicina. Entonces, como está envuelto todo eso, se ha regulado eso. Lo que pasa es que hay muchas falencias y muchas debilidades en el sistema jurídico en cuanto a la protección de estos profesionales que están muy expuestos. Porque en honor a la verdad, un radiólogo está bien expuesto a recibir daños corporales, físicos, en su salud por la radiación que recibe a diario mientras está practicando su trabajo de radiología. Y en el caso, disculpa que lo interrumpa. Espérate, que no concluí ahí. Okay. Entonces, eso en la parte laboral privada están regidos por el Código Laboral. En la parte laboral pública, entonces están regidos por la Ley 4108, que es la Ley de Función Pública. Función Pública. Okay. Esa es la que los rige. Porque ahí están todos los empleados públicos, a excepción de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Suprema Corte de Justicia, los funcionarios elegidos por el voto directo, sí, los funcionarios de elección. Dígase diputados. Diputados, síndicos, regidores, senadores, presidente y vicepresidente de la República. Mencioné los cuerpos castrenses, ¿verdad? Sí. Mencioné también la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. Eso están al margen de eso. Pero las alcaldías sí están dentro de lo que engloba la ley. Y todo el personal del sistema público. Okay. ¿Sí? Todo el personal que tiene el Estado está englobado ahí. Y los médicos radiólogos no son la excepción. Ok, o sea que no es que en República Dominicana nosotros, por el hecho de la naturaleza del trabajo, tenemos una ley, o sea, digo, una ley para los radiólogos, eso no existe, sino que uno se rige bajo lo que usted acaba de mencionar. Sí, la ley 4108, al igual que el Código Laboral, uno en el ámbito privado y otro en el ámbito público. ¿Qué sucede? Que como la radiología es una función que tú ejerces muy arriesgada, tiene ciertos protocolos y hay reglamentos y decretos que dictan su funcionamiento y cómo se va a ejercer. Por ejemplo, en el año 1991, cuando era presidente el doctor Joaquín Balaguer, se dictó un decreto, reglamento, que en cierto modo regulaba el protocolo del ejercicio de la radiología para evitar eso mismo, que los radiólogos recibieran el impacto de la radiación y se enfermaran, porque estaban muriendo muchos con enfermedades que no se sabía de dónde provenían, especialmente cáncer de hueso, sí, de pulmón, sí, leucemia, y de sangre, entonces, y de cerebro. Entonces, ante un llamado de la Organización Panamericana de la Salud al gobierno, se dictó un decreto que no fue ley, pero vale como ley. Sí. Un decreto, reglamento para regular el ejercicio, con los protocolos de prevención, porque de salubridad no existen. Los protocolos de salubridad en esto vienen de manera abstracta, diría yo, los protocolos de salubridad. Porque al llevar el protocolo de prevención, ahí mismo va englobado el de
de salubridad. Entonces, ese decreto, reglamento, circuló hasta el año 2006, que hubo una actualización del ejercicio, sí, del ejercicio de la radiología. Estaba muy anquilosado y en el año 2023, a finales del año 2023, y se puso en vigencia ya para el 2024, la Comisión Nacional de Energía entonces emitió un reglamento de actualización y puso a la vanguardia los protocolos, lo actualizó del ejercicio de la radiología. Y es lo que tenemos hasta hoy en cuanto a eso. Pero no sabemos si real y efectivamente ese protocolo que aprobó la Comisión de Energía se está aplicando en la actualidad. Está ahí. Y usted entra a la página y puede descargarlo. Y puede ver en el boletín de ellos que sí, que ellos lo elaboraron y lo pusieron en vigencia. Pero lo que no sabemos es si se está aplicando. Si se aplica. Eso es lo que tenemos cuando eso. Y, por ejemplo, en el caso, usted mencionaba el público. El sector público es, vamos a decir, de lo que ejercemos radiología, son la mayoría. Pero hay como una disyuntiva ahí de que el personal de radiología, que si pertenece al personal médico, que si pertenece al personal administrativo, eso todavía como que no está muy claro. Pero, por ejemplo, se da el caso a veces que un técnico radiólogo, no tanto el médico, pero el técnico radiólogo o la enfermera que estaba en radiología puede ser desvinculado de su trabajo o cancelarlo, como se decía antes, sin justificación. En ese caso, ¿hay algún proceso? Porque muchas veces dicen, no, pero que yo pertenezco a la nómina médica y los médicos no se pueden cancelar sin justificación y bla, bla, bla. O sea, en ese sentido, ¿cuál sería el proceso si a mí como técnico me quitan mi nombramiento y me desvinculan? Bueno, tenemos que tener claro que una cosa es que tú seas médico y ejerza como médico, y otra cosa es que tú seas médico y ejerza como radiólogo. Que hay médicos que ejercen como técnicos radiólogos. Son dos cosas diferentes. Un radiólogo es un empleado normal y como tal no está colegiado porque no existe ni una asociación ni un colegio de radiólogos. Existe el colegio de psicólogos, el colegio médico, el colegio de bioanalistas, que de una u otra manera están vinculados al colegio médico. Pero la radiología lamentablemente está desvalida. Tiene que venir alguien con un liderazgo que la retome, estamos luchando contra eso, que la retome y que logre las conquistas que demanda esa clase, porque hasta ahora mismo no es así. Cuando una persona es desvinculada, me está hablando del sector público. Sí, sector público. Tiene que cumplir con todos los requisitos que establece la ley 4108 de función pública. Todos los requisitos. Debe agotarse un debido proceso, que es que a la persona se le llama y se le explica por qué va a ser desvinculado. La persona tiene un proceso de reconsideración ante el MAT, ante el Ministerio de Administración Pública. De reconsideración, que eso se llama jerárquico, y si el MAT le confirma la cancelación, entonces tiene un proceso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo. Esas son las fases que hay. Si el Tribunal Superior Administrativo confirma la cancelación, entonces tiene una única vía, que es ante el Tribunal Constitucional. O sea que yo puedo pelear mi desvinculación. Puede pelear, de hecho, no en el ámbito de la radiología, sino en el ámbito laboral de la Policía Nacional, que te acabo de decir hace un momentito, que no está dentro de lo que tiene que ver con la ley 4108, pero sí tiene que hacer un reglamento que no sea parte de esa ley. Sí, el reglamento que ellos van a tener sobre los trabajadores policiales, que son empleados públicos también, tiene que estar apegado a la ley 4108. Nosotros hemos llevado casos al Tribunal Superior Administrativo por desvinculación de policías sin haberse agotado ese proceso. El debido proceso. Y el tribunal, después de que el Consejo Policial la ratifica la expulsión, el Tribunal Superior Administrativo ha revocado eso y ha ordenado que vuelva y se reactive a ese militar, a ese policía, o militar, porque también lo hemos hecho con las Fuerzas Armadas, y ordena que los reactiven, que los reintegren y que le paguen todos los salarios caídos desde el día de la desvinculación hasta el día que vuelvan a reintegrarlo. Entonces, no lo hemos hecho con médicos, pero sabemos que sí se puede. ¿Y en el caso del técnico radiólogo, conoce algún caso? O ya sabemos que se puede, pero ¿usted conoce algún caso puntual? Hemos conocido casos de médicos. Ok.
hemos conocido casos, pero no de radiólogos en sí. Médicos que han sido desvinculados de clínicas sin... Tú sabes que hay una particularidad, que en el área privada, cuando desvinculan a un empleado, el empleador lo puede desahuciar sin darle causa alguna. Si ya yo quiero salir de ti, porque ahí tiene una peculiaridad que la empresa decide lo que va a hacer con su empleado, porque es un asunto económico. Entonces lo puede desahuciar con el compromiso de que en 10 días franco tiene que pagar sus prestaciones, o no, a partir de ahí entra una situación moratoria hasta que pague, que es un día de salario por cada día dejado de pagar sus prestaciones hasta el día que se la pague. Y eso es un problema, el empleador no se mete en problemas, en los 10 días le paga. Si lo despide por una causa, tiene que probársela. Si no se la prueba, entonces en el tribunal eso lo van a declarar el contrato disuelto sin causa y va a condenar al empleador a pagar las prestaciones que establece el Código de Trabajo. Pero en ese caso... En el caso del Estado, el radiólogo que es desvinculado tiene la opción de hacer el procedimiento que te dije, y si se prueba eso, entonces todo lo que se alega, entonces reclama las prestaciones que le corresponden, que eso pueden ser los derechos adquiridos, si tiene justa causa, o si no, las prestaciones normales que le corresponden en el cargo. Yeah. Eso es lo más que puede hacer. Usted menciona que han presentado casos de médicos, más no de radiólogos. Se pudiera decir... Médicos que han sido empleados de clínicas, que demandan, entiende que la clínica lo desvinculó sin ningún motivo justificable, y demandan y han obtenido ganancias de causa. Otros no. Por ejemplo, un centro médico que está en Gascue y unos médicos fueron desvinculados, pero después se demostró que había una falta en el cumplimiento de su horario, de su horario laboral, y eso se comprobó. Entonces el tribunal lo declaró con justa causa el despido y solamente obtuvieron derechos adquiridos. Pero ya eran médicos generales, médicos de emergencia, no radiólogos. Bien. Hasta ahora no hemos tenido eso. Ok, esa era la pregunta que le iba a hacer. En ese caso sería porque hay falta de conocimiento por parte del radiólogo. ¿Puede, en este caso, algún técnico radiólogo, licenciado en radiología, o todos los radiólogos en general, que se encuentren en situaciones de enfermedades asociadas a la sobreexposición o a la exposición a las radiaciones ionizantes, o el personal que se siente amenazado por estas enfermedades asociadas a la radiación, porque el centro haya tenido algunas irregularidades, digámoslo de esa manera, en cuanto a la protección radiológica, y ese personal se haya sobreexpuesto, haya superado los límites establecidos por las legislaciones vigentes? Sí, mira, en el ámbito privado, porque tenemos que ver la radiología de dos puntos de vista. Claro. Los trabajadores de radiología del sector público y los trabajadores de radiología de las empresas privadas. En el ámbito privado, si no se cumple con el protocolo establecido de prevención para que los trabajadores no estén expuestos a la radiación iónica, ¿verdad? Ionizada, que es la que viene de la energía gamma, la energía beta, la energía de rayo X, alfa, atómica, de todo eso. Ven que hay abogados que saben de radiología. Miren un ejemplo ahí. Sigue. No, estoy diciendo lo que dice la ley nada más. Entonces, si no están, si los protocolos que se adoptaron no son los óptimos por una falta del empleador, y el empleado adquiere una condición de salud precaria, mejor dicho, enferma, vamos a decirlo para que la gente lo entienda, enferma, por esa causa, el trabajador puede presentar dimisión. Se llama dimisión justificada ante su empleador, comunicándoselo al Departamento de Trabajo en el plazo que establece la ley, que son 48 horas. Si lo hizo fuera de ahí, perdió entonces el caso. Entonces, cuando lo presenta y lleva la prueba al tribunal, adicional a que el empleador tiene que pagarle a él todas sus prestaciones, vendrá una figura muy importante que yo siempre la tomo en cuenta y la pongo en todas mis demandas: el resarcimiento del daño. En la misma demanda, tú vas a demandar en daño y perjuicio a tu empleador. Y el monto que tú lo vas a demandar es incualificable.
porque el daño a la persona, tanto moral como físico, el daño efectivo, no tiene precio. Entonces yo le meto ahí lo que sea. Y el tribunal tiene la obligación, después de examinar los documentos y ver que se produjo un daño, porque tú no vas a ir diciendo yo tengo neumonía o tengo fibrosis pulmonar, ¿verdad? Que puede ser una de las causas que te provoque eso, o tengo demencia senil producto de la radiación. Tú no vas a ir al tribunal diciendo sin llevar las pruebas. Tú tienes que tener un parte médico que diga que ese mal que tú tienes, que esa dolencia que tú tienes, es como consecuencia de la exposición que tú tuviste a la radiación, sí, a la radiación sin control, sin los protocolos del lugar y sin la protección en tu lugar de confort de trabajo por parte del empleador que debió dártela. Es obligación del empleador o del patrono darle las herramientas necesarias al trabajador y darle el hábitat adecuado para que pueda ejercer sin ningún riesgo. Oye la palabra, sin ningún riesgo. Entonces, como tú ejerces tu dimisión y el artículo 97 establece 14 numerales para tú ejercer tu dimisión, pero hay uno importante que casi ningún abogado lo toma en cuenta y aquí tal vez le sirva de asesor en cuanto a eso, que es el último que dice, y o cualquier falta atribuible al empleador. Porque tú nada más siempre enumeran lo que están de manera tangible y lo que están de manera transcrita. Pero se olvidan de ese último que dice, o cualquier falta atribuible al empleador. Y cualquier falta atribuible al empleador es la que nazca de la violación de una obligación que tiene. O sea que yo como técnico radiólogo, yo puedo, si está expuesto, si estoy sobreexpuesto, demandar al centro que no cumplió con esas normas. Claro que sí. De protección radiológica. Claro que sí. En tu demanda, porque tiene que concluir el contrato de trabajo mediante una dimisión. Y en tu demanda tú vas a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que tú has obtenido. Es decir, aparte de mis prestaciones, que son las que me corresponden por ley de acuerdo al Código Laboral, yo entonces estoy reclamando porque me causó un daño, tanto psíquico como físico, y el daño psíquico el juez lo evalúa mucho más grave que el daño, que el daño físico. Oiga, usted ha dicho algo sumamente interesante. Para el juez el daño psicológico es mucho más grande y más grave que el daño físico. Oiga, ¿por qué? Y la jurisprudencia está llena de sentencias. Oiga, ¿por qué? Le voy a mencionar un ejemplo. Yo conocí el caso de un técnico que trabajó en un centro y tenía como 8 o 9 años trabajando ahí, sobreexponiéndose. Ni siquiera tenía el dosímetro. El dosímetro es el aparatico que se utiliza para medir la cantidad de radiación que uno percibe. Un día fueron a hacer mediciones en el área para saber qué cantidad de radiación estaba atravesando, o sea, alcanzando al área donde se cubre el técnico. Pues se dieron cuenta que el área no estaba plomada. Por lo regular lo que se utiliza es plomo como protección. Y esa muchacha, bueno, dije que la muchacha, no voy a decir si era hembra o varón, pero bueno, esa muchacha, doctor, se dice pecado, pero no el pecador. Jamás en la vida quiso trabajar a rayos X porque ella quedó con la frustración de que yo no quiero entrar a una sala porque yo duré tantos años irradiándome sin necesidad y ahora yo no encuentro trabajo porque yo no quiero trabajar en radiología. O sea, yo entiendo que ahí hubo un daño psicológico. Y hay que hacer un estudio médico que demuestre eso, que es fácil de demostrar, ustedes que son médicos. Sí, claro. Es fácil de demostrar. Y también un estudio físico. Hay que ver cómo están los componentes sanguíneos, hay que ver cómo está su funcionamiento corporal, sobre todo sus vías respiratorias, cómo están sus huesos, que son muy atacados por eso. Cómo está su sistema nervioso también. Hay que examinarla todo. Y cuando se haga, radiosensibles. Sí, cuando se levante eso, con seguridad, ella podrá demandar a su empleador. ¿Y usted quiere que le diga algo? No en ese preciso momento, pero por casualidad de la vida, no sé si llamarlo casualidades, esa muchacha presentó problemas y los marcadores tumorales de ella estaban elevados un tiempo después que fue al médico. Decimos que fue por eso. Bueno, usted dice que ahí hay un parte médico que... Sí, hay que buscar la causa porque la ley fue creada para el porvenir, para preservar a quien se le inflige un daño, a quien va recibiendo un perjuicio. Pero fue bien concebida. Es decir, la ley no es un instrumento alegre. Tú tienes
todas las vías de ganar un proceso y de salir bien con un proceso. Pero el proceso tiene que estar basamentado en pruebas reales. Si el juez no, porque tú le digas que tú recibiste radiación, el juez no va a fallar a favor tuyo. Porque el juez tiene que evaluar, valorar y decidir. Es decir, él va a evaluar y va a valorar, después que evalúe, tengo esto, entonces va a valorar lo que tiene. Va a sopesar, y en base a eso, él va a decidir. Toma una decisión. Sí, claro que sí. Entonces va a tomar sus consideraciones y va a decir, de acuerdo a tal prueba que yo encontré en el expediente, tiene fuerza de ley para mí y es una prueba que me merece crédito y tiene veracidad, porque en el informe tal del médico tal o de 3 médicos, que casi siempre se buscan 3 para eso, de 3 médicos, todos concluyen con pequeña variación de que las causas de tal cosa fueron tal y que eso nada más se produce con tal cosa. Y donde ella estaba era que había tal cosa. Entonces, debió observarse eso y no se observó, eso le causó un daño. En ese sentido, hay enfermedades multifactoriales que son asociadas a la radiación. ¿Cómo se puede determinar, cómo se pudiera determinar que realmente fue la radiación, la sobreexposición a la radiación ionizante que pudo haber inducido? ¿Se puede decir que es porque es el factor preponderante en este caso? Tú sabes que existe la medicina forense, que es la medicina por excelencia, para determinar los factores que influyen en una patología. Y hay médicos también especialistas que te hacen eso, pero yo siempre me guío. Cuando hablamos de medicina forense no estamos hablando del que va a examinar. Del que se muere. Vamos a aclarar eso, porque ahí se me surgió la idea de aclarar, porque somos comunicadores, de que medicina forense no es simplemente el que levanta un cadáver. Esa es la terminación de la medicina forense. La medicina forense es amplísima, es un campo, un campo infinito, y una de las ramas más bellas de la medicina. Entonces, los médicos forenses que hacen el expertise están llamados a determinar. Por eso es que la justicia exige que sea más de un perito. Cuando digo más de un perito, ya estoy hablando como abogado y tengo que hablar para la gente. Un experto. Sí, un experto. La justicia exige para darle validez, porque necesita tener una investigación conclusiva que se acerque mucho a la realidad. Si el doctor X dice que cuando examina a Y, dice que Y tiene un problema que lo adquirió o lo obtuvo mientras trabajaba en el centro médico porque estuvo expuesta o sobreexpuesta a radiación, la justicia dice, bueno, pero es un solo que lo ha dicho y pudo estar equivocado. Yo quiero que vengan por lo menos dos más. Que yo lo voy a elegir o ustedes lo van a proponer de una terna. Yo voy a sacar, que me examinen a esa persona y que me digan real y efectivamente si está acercado a eso. No van a tener comunicación ninguno, es decir, porque se pueden poner de acuerdo. Es decir, el doctor fulano me va a hacer este trabajo, el doctor fulano y el doctor fulano. Y que den su evaluación de los resultados que encontraron. Entonces ahí el juez va a decidir. Ok, muy entendible. Por otro lado, yendo en esa misma línea, hay otra incógnita que se surge mucho en el área. Y es que saber qué dice esa ley, dígase ley de función pública, dígase la ley, el código laboral, sobre las horas de trabajo. ¿Por qué le hago la pregunta? Porque pasa mucho, por ejemplo, la gran mayoría de nosotros los radiólogos no tenemos un solo trabajo, los médicos, radiólogos, enfermeras, muy difícil. Uno siempre tiene 3, 4 y hasta 5 trabajos. Todo el mundo tiene multiempleo, porque en un país como este, en vía de desarrollo, lo que tú trabajas 8 horas no te da para costear la canasta familiar y solventar los gastos que no son perentorios. Es decir, dígase un vehículo, un pago de una casa, un helado para el niño, un viaje. No, eso para... son necesarios también. Ya eso es vanidad. Eso no son necesarios también. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo... Y tenemos pluriempleo por eso, es decir... En la salud pasa que el horario no es el común que uno conoce, el 8 a 4, el 8 a 5, el 9 a 6, sino que un hospital no cierra. Un hospital es como un hotel, eso es 24 horas y a veces uno tiene un turno en la mañana. Un hospital es como un destacamento de la policía, que 24/7 lleno de gente. Exacto, pero entonces yo le trabajo en ese centro por la mañana, pero entonces quieren que los fines de semana yo le haga la noche. A veces, si la ley dice que yo son tantas horas, pero yo estoy trabajando duplicando esa cantidad de horas. O sea, ¿qué dice la ley con respecto a eso? En el ámbito
privado, el Código de Trabajo establece que son 44 horas semanales. Todo lo que tú hagas de ahí para allá, de acuerdo con tu empleador, son horas extra, hora extraordinaria. Hora extra 100 en el día, extraordinaria 100 en la noche. Sí, extra. ¿Qué sucede con eso? Que las horas extras se pagan al doble. Pues se llama hora extra. Extraordinaria se pagan 2 veces más. Sí. Entonces, a un 100% más. Entonces, eso en el ámbito del derecho privado, del trabajador privado. En el ámbito del derecho público, la ley 4108 establece que el servidor público trabajará de 30 a 40, de un mínimo de 30 horas semanales a un máximo de 44. Y no establece hora extraordinaria. Hay instituciones que son las empresas descentralizadas que tienen vocación de utilidad. ¿Qué es utilidad? Utilidades que tienen beneficio. Por ejemplo, Portuaria, Inespre, ahora mismo no me llega otra. Impuesto interno, pasaporte, que son aduanas, sí. Esas empresas, cuando te exigen que esté un poco más del tiempo que te corresponde, entonces tienen que pagarte horas extras. Porque esas empresas reciben beneficios. Y esas empresas están al margen de la ley 4108 porque reciben beneficios, tienen utilidades y están regidas por el Código Laboral. Esas son las únicas empresas del Estado porque se entiende que no son del todo del Estado, sino que el Estado es el mayor accionista de esas empresas. Porque hay capital también. Hay inversión privada. Sí. Entonces, están fuera de la ley 4108 y la rige el Código Laboral. Por eso que tú ves que de repente, que demandaron a autoridad portuaria en el Tribunal Laboral. Bueno, sí, porque autoridad portuaria es una institución del Estado descentralizada y tiene autonomía y recibe utilidades. El hecho de recibir utilidades ahí mismo lo cambió todo, ¿tú entiendes? Yeah. Entonces, si se excede las 44 horas, que no es obligatorio porque el empleado puede negarse a eso, a menos que la empresa vaya a sucumbir porque necesiten obligatoriamente ese empleado, pero hay que ponerse de acuerdo porque la ley no lo obliga más de las 48 horas. Ni nadie puede hacerlo firmar un contrato de trabajo que le diga que tú vas a trabajar por tiempo indefinido o por un horario de 24 horas. Es como dice la ley. Todo lo que se salga del marco de la ley es ilegal. Yeah. Además, dentro de los derechos fundamentales está el derecho al descanso. El ciudadano tiene derecho al trabajo digno, pero también a su jornada de recreación, de esparcimiento y de descanso. Lo dicen dentro de los derechos fundamentales que están desde el artículo 38 al 68, que ahí comienzan las garantías fundamentales de la Constitución. Entonces, es un mandato constitucional. O sea que mientras el centro cumpla con esa cantidad de horas, no importa que yo trabaje de 7 a 1, de 1 a 7, el problema lo vas a tener tú cuando entre en un desgaste físico o te dé una crisis nerviosa. Porque tengo 3 trabajos. Sí, pero lamentablemente esa es una realidad de la República Dominicana, que la ley no castiga al empleador por eso, porque se sabe que en este país la gente tiene pluriempleo para poder vivir. Sí. La gente no puede vivir con un solo empleo. Y es la realidad, aún sea un profesional, aún tenga competencia, si tiene que trabajar más de 8 horas. Eso para mí, el código tiene que reformarse, porque para mí eso es quimérico. Pues yo en mi oficina, a veces llego a las 6:30 de la mañana y tengo que cruzar al supermercado a comprar un café. Y a las 12 comprar un sándwich. Y no puedo ir a mi casa. Y me dan las 7 y las 8 de la noche en la oficina. En el trabajo. Entonces, tú dirás, bueno, pero es tu oficina. Pero se supone que yo debo también trabajar 8 horas. Claro. Máximo 8 horas diarias. Y ahí te estoy demostrando que estoy trabajando hasta 16 horas, sí, el doble y el triple. Y eso pasa porque hay que generar recursos, porque aquí no da para nada el presupuesto. Eso es sin criticar a nadie, eso es reflejando una realidad. El presupuesto que existe para los hogares, que el poder adquisitivo que tú tienes, canasta básica, a nivel de los ingresos que tienes, no da para nada. Y hay que trabajar muchísimo. Doctor, mire, una pregunta. Otra pregunta. Los policías están para, en teoría,
mantener el orden y la cordura de la ciudadanía, llevar a las personas detenidas, pero también pueden ser detenidos ellos y... Se llaman fuerza del orden público. Efectivamente. Entonces, voy a la idea es que nosotros acabamos de hablar de que los técnicos, los licenciados o los radiólogos pueden demandar un centro si hay irregularidades hacia nosotros, pero también se puede ver la otra cara de la moneda. Los técnicos radiólogos son los que realizan los estudios. El médico radiólogo es el que informa, el que da el reporte y puede determinar la patología que tiene ese paciente. Los médicos vemos con mucha frecuencia que son demandados por malas prácticas médicas, porque el paciente tuvo una complicación postoperatoria. Mala práctica. Sí. Una complicación postoperatoria o pudiéramos hablar de un fallecimiento. En este sentido, los técnicos radiólogos pudieran ser demandados por realizar un mal estudio. Pero antes de que nos responda, doctor, y disculpe, dime, Junior, ¿cómo yo puedo bajar de peso sin cirugía? Bien, buena pregunta, Francis. Tú puedes perder peso sin ir a la cirugía utilizando el balón intragástrico Oval Silhouette. El balón intragástrico es este dispositivo que tenemos acá en este momento. Es un balón, un dispositivo de silicón, el cual se introduce en el estómago del paciente a través de una endoscopía. Tiene una duración de 6 meses y yo entiendo, ya por experiencia, en 3 meses deben obtener los resultados. Excelente. Mira, yo viendo lo que no sabía que era el balón, pensaba que era un objeto de decoración porque es muy bonito y el color es bello. Veo que es inofensivo. Bien. Sí, el balón no tiene complicaciones. Sí, viéndolo a grosso modo, sin conocerlo, claro. Lo veo inofensivo. Es menos invasivo que otros métodos para rebajar. Sí, pues cuando te dan gilet es un problema. Es un problema. Y ahora ahí entra el riesgo que hablaba el amigo hace un momentito. De la mala práctica. Entonces, sigamos. Sigamos con la pregunta. Entonces, ¿pueden los técnicos verse involucrados en una demanda por realizar un mal estudio, que ese estudio produjo un mal diagnóstico y el paciente se vio afectado? Mira, la medicina es muy compleja. Ya lo sabes. Pero demasiado compleja. Porque cuando un paciente llega, que no es un chequeo de médico general, se involucran varios facultativos con varias especialidades. Comienza con un diabetólogo, un cardiólogo, un endocrinólogo, de todo, un urólogo, porque te mandan a hacer estudios ya, porque todo está focalizado y especializado. Antes te veía un médico general y te decía, vete al cardiólogo, y él te decía todo lo demás, y el cardiólogo te examinaba. Pero ahora se ha especializado y se han focalizado, porque médicos solamente se dedican a esto, otros se dedican a tal cosa, y así, y te van refiriendo. Entonces, si tú tienes una situación que provoca un revés peor del que tú tenías cuando fuiste al médico, y tú entiendes que fue fruto de una mala práctica médica, hay que hacer una investigación y determinar. Pero en el caso específico de la radiología, como un radiólogo es que hace la radiología y un médico radiólogo es el que da los resultados, ahí hay un problema grave. Porque el código presenta sanciones de daños y perjuicios, no penales. Okay. No hay sanciones penales por eso, porque usted fue de buena voluntad. Sí. Si a usted no lo obligaron, usted no fue bajo medida coercitiva. Ahora, si hay un proceso malicioso adrede para crear un daño y se demuestra, ya usted infringió una regla penal y usted se hace punible por un hecho que cometió. Es decir, okay, ya usted se hace punible de que le presenten una acusación y que lo enjuicien por eso, y va a tener una pena que va de entre 2 años a 10 años de cárcel. Es decir, si se encuentra un hecho. Si ella que perdió la vida, ya eso es de 5 a 15 años de cárcel. Okay. Y puede llegar hasta 20. Pero en el caso que nos ocupa, la responsabilidad es compartida. El centro médico donde se hizo la radiología es un comitente. El trabajador es el responsable directo, pero como trabaja para esa empresa, él es responsable solidario. Igual que el médico que dio la información, que debió confirmar si eso que él tenía ahí era exacto a la realidad, porque okay, es un profesional de eso. Claro. Él también es responsable solidario. Okay. Hay una responsabilidad solidaria. El artículo 1382 del Código Civil establece
sobre la responsabilidad civil de las personas. Es decir, todo hecho del hombre que cause a otro un daño debe ser reparado en la magnitud del daño causado. Pero el 1383 habla que uno no es solamente responsable del daño que uno cause, sino del daño que cause una persona que esté bajo tu responsabilidad. ¿Qué quiere decir ese artículo? Que cuando un médico está en mi clínica y está dando servicio, que no tenga un consultorio alquilado, sino que sea mi empleado, sí, y él comete una falta, él es responsable directo de la falta. Y yo soy el responsable indirecto. Sí, responsable civil se llama. Los dos son responsables civil porque no es responsabilidad penal, pero hay un responsable principal y un responsable secundario, que es el centro médico y todo el que estuvo envuelto ahí. Pero va a haber un responsable principal, que fue el que cometió la falta directa. Y aquellos que tenían que velar porque no sucediera eso, o evitar que si sucedió no fuera mayor, eso también son responsables. Okay. Doctor, pero no sería injusta, diría yo, la ley en ese sentido. Y le voy a decir por qué. Yo conocí un caso hace unos años, de una paciente que se fue a hacer un estudio. Dentro de los estudios que uno realiza, que son muchísimos, hay estudios que se hacen con medio de contraste. El medio de contraste es no vamos a decir un medicamento, sino una sustancia que uno le inyecta al paciente o se lo da a tomar. Y puede darse el caso de que el paciente haga una reacción porque es un agente ajeno al organismo y tú puedes hacer una reacción alérgica. ¿Qué sucede? Que tanto el médico radiólogo de un caso que conozco como el técnico radiólogo tienen varios años dando viajes para la justicia porque la señora hizo reacción al medio de contraste, pero oiga dónde está la disyuntiva, en que la señora dice que el técnico no le explicó el procedimiento que debe preguntarle. Por otro lado, se dice que no le dieron un consentimiento informado. Pero por el otro lado, dice el técnico que la señora hizo reacción estando ya en su casa, ni siquiera fue dentro del centro. La señora empezó a hacer reacción en su casa, fue a la emergencia del centro y ahí se determinó o se pensó que pudo haber sido el medio de contraste o que tal vez tuvo contacto por ahí con otra cosa. Entonces, ¿qué tiene que ver el médico? Porque el médico radiólogo nada más el estudio, él no estuvo ahí. Pero el médico radiólogo tal vez no suministra el medio de contraste con la finalidad de que el paciente reaccione. O sea, y a veces ahí es que yo digo como que la ley es un poco injusta, porque yo digo, coño, ¿por qué culpa tiene uno y qué culpa tiene el otro? Porque la ley lo ve como el responsable del procedimiento. Entonces, el responsable del procedimiento es el que tiene que dar la cara, en principio, es quien responde ante la justicia. Si tú vas a decirte algo importante, que ella alega que no le preguntaron si tenía alguna reacción alérgica. Que si había hecho anteriormente reacción que si tenía alguna reacción alérgica a eso, que no la concientizaron, no le pusieron a firmar un protocolo de que tiene varias preguntas que tú tienes que... Entonces, si eso no sucedió, hubo una omisión que se puede computar como una falta atribuible a quien tenía que hacer el procedimiento. Es una falta que provoca que se inicien demandas por eso. Por eso es que es bueno que todo lo que tú vas a hacer lo documentes. Y si yo te voy a intervenir quirúrgicamente y tú me has dicho a mí que tú tienes una patología cardíaca, aunque el cardiólogo dice que tú puedes ir a la cirugía, yo como médico cirujano, yo tengo que cuidarme yo, no lo que diga el cardiólogo, porque ahorita cuando tú te me mueres ahí o tienes un revés, un evento y queda parapléjico o cualquier cosa, la culpa viene para mí que fue que hice la cirugía. Entonces yo tengo que cuidarme de eso. Ok, el médico cardiólogo dijo que sí, que te puedo intervenir quirúrgicamente. Entonces ahora yo quiero que tú leas esto tranquilamente y me lo firmes. Yo te voy a hacer la intervención quirúrgica, pero tú eres responsable de todo lo que pase ahí, porque yo te estoy poniendo las reglas claras. Porque ya yo sé que tú tenías, por ejemplo, un cateterismo que te hicieron hace 5 años, pero ahora el cardiólogo te ve y dice que tú estás perfectamente. Tal vez el cardiólogo, de una manera un poco hasta imprudente, te da un diagnóstico rápido, al express. Y no se detiene a ver, que si ve hurga un poquito más y sabe que te hicieron cateterismo y todo eso, dice, bueno, vamos a ponerte un tratamiento de 3 semanas, un mes, para poder intervenirte, porque puede ser medio riesgoso, pero a veces son alegres, porque he tenido casos por una institución que yo ejerzo el derecho civil de la responsabilidad civil,
que hay 800.000 clínicas metidas. Por eso hablo así, como te estoy hablando, que hay 800.000 clínicas metidas. Que sucede que el médico dice, no, pero el cardiólogo dijo que la podía operar a esa persona. A mí me conmovió mucho un caso, perdóname que cambie un poquito para volver ahí. No hay problema. Me conmovió mucho un caso de una muchacha de 27 años que se fue a hacer una cirugía estética. Sí. Y le hicieron 5 procedimientos, pero ella había tenido un problema cardíaco, porque era obesa. Tuvo un preinfarto, más jovencita, lo superó y le hicieron creo que un procedimiento cardiovascular. Y el cardiólogo dice que sí, que la pueden someter a la operación. Y la muchacha se muere en la cirugía, sí, le da un paro cardíaco. Cuando estamos en juicio, es acciones civiles, porque penalmente no hay mala práctica porque se llena el formulario. El doctor decía en el juicio, y yo hasta le di razón, a mí me partió el alma. Él decía, pero ¿qué yo puedo hacer, magistrado? Si cuando yo tengo el expediente, el médico que tiene que darme el visto bueno me dice que se puede hacer, y yo lo que hice fue cumplir con eso. Si yo no he hecho nada, no he hecho mala práctica, yo tengo tantos años ejerciendo y se me han muerto pacientes, pero es la primera vez que se muere un paciente de esa edad dentro del procedimiento y que le hayan dado un diagnóstico de que sí se podía hacer el procedimiento. Es decir, porque se descubrió que ella había tenido un preinfarto y todas esas cosas. Entonces, el médico cardiólogo, sin echarle vaina a los cardiólogos, el médico cardiólogo dijo que sí que podía. Excelente. Mire, yo creo que el tiempo, o sea, usted va a tener que venir con más frecuencia porque de verdad que hay mucha tela por donde cortar. Es un tema sumamente amplio. Yo espero haber cumplido. No, totalmente. Pero para terminar, no sé si tú aparte de eso tienes algo más. No hay más preguntas. Pero, o sea, ya para ir concluyendo. Primero, ¿cuál es el organismo? Si hay algún organismo que se encargue de velar de que los centros cumplan con la protección, la vida de protección del trabajador radiólogo en este sentido, que es el que estamos hablando. Sea la CISARRIL, sea Salud Pública, sea la Comisión de Energía, sea quien sea. O sea, ¿cuál es el ente regulador en ese sentido? Y segundo, en el caso de que haya un proceso abierto de demanda o de todo lo que hemos hablado y la ley tenga algún vacío, o sea, la ley dominicana tenga algún vacío, ¿pudiera uno ampararse en alguna normativa internacional para llegar a la resolución del problema? La normativa tiene muchas falencias, como habíamos dicho, hay muchas fallas, pero nosotros tenemos acuerdos, somos signatarios de acuerdos internacionales y también somos miembros de organismos internacionales. La Organización Panamericana de la Salud, nosotros somos miembros y tiene un protocolo. La Organización Mundial de la Salud, nosotros somos miembros y también tiene un protocolo para eso. Y también nosotros somos miembros de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que sí ha hecho mucho en cuanto a lo que tiene que ver con esto de los médicos radiólogos. Desde el año 1973, la OIT está emitiendo resoluciones cada vez más vanguardistas para todo lo que tiene que ver con el trabajo de radiología. La última resolución la emitieron en el año 2002, pero ya en el 73 emitieron su resolución. La OIT tiene resolución para todo lo que tiene que ver con lo laboral. En el año 1984 emitieron una, en el 86 otra, y la última que yo tenga conocimiento fue reciente, en el año 2002, que se acerca mucho a lo que está sucediendo hoy con la radiología. Y en cuanto a quién, el ente regulador, o sea, la ley dice es la Comisión Nacional de Energía. Okay. Eso es lo que lo regula. Es compartido pero ella es que tiene, ella es la abanderada de eso. Pero el Ministerio de Salud tiene que ver con eso también, porque estamos hablando de la salud del ciudadano. Y existe la ley de salud, sí, claro, la ley general de salud. Entonces, ahí hay un capítulo que habla de los facultativos, que habla de los garenos y de los servicios auxiliares. Y radiología es un servicio auxiliar, sí, claro, del sistema de salud también. Pero la voz cantante la tiene la Comisión Nacional de Energía. Hay otro organismo que se parece mucho a la Comisión de Energía, que no lo recuerdo ahora mismo, que tiene que ver con eso,
pero que no juega un papel tan preponderante como la comisión, porque la comisión es la que te da los permisos, la que te autoriza, la que te da la licencia, la que te pone en todo, es la Comisión de Energía. Bueno, excelente. Junior, agradecele al doctor que te ha arrojado luz en este tema y a toda la audiencia que nos sigue, que realmente es un tema muy interesante. Puede ir despidiendo. Doctor, muy agradecido, como dice Francis, por toda esa valiosa información que usted ha arrojado el día de hoy. Yo creo que quedamos cortos, hay que seguir el tema, porque el tema está muy bueno. Con nuestro público, con nuestros colegas, radiólogos, técnicos, licenciados, que considero que es de gran valía, doctor. Y hay mucho desconocimiento, no voy a decir ignorancia, pero en el tema, en la parte de nosotros profesionales, en ese sentido hay mucho desconocimiento. Yo creo que las cosas se pueden complementar, las fallas que hay, porque como existe un Estado de Derecho consolidado a partir de la Constitución del 2010, del 26 de enero del 2010, se pueden complementar con los recursos que pone la Constitución a tus manos. Eso de tener el Tribunal Constitucional ahí, que tú puedas hacer una acción directa cuando tú tienes un problema que afecta a tu persona, eso es muy bueno. Es decir, lo que la ley no te llena por aquí, tú puedes buscarlo con recursos de amparo, con procedimientos cortos ante el Tribunal Constitucional o ante el mismo Tribunal Superior Administrativo. Excelente. Eso es lo que yo siempre digo, eso, que se puede hacer esa parte. Excelente. Bien, llegamos al final de un capítulo más de su podcast Onda Radiactiva. Onda Radiactiva. Bien, gracias por la fidelidad y este programa llegó a ustedes gracias a Oval Silhouette Balón Intragástrico. Hasta una siguiente oportunidad.